Ahora vamos a ver la congruencia de triángulos. ¿Qué son triángulos congruentes? Son triángulos, y no solamente triángulos, hablamos de figuras congruentes en general, cuando tienen exactamente las mismas medidas, es decir, una es copia de la otra, nada más. Entonces, el símbolo de la congruencia es este, y decimos triángulo 1. El triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 si y solamente si se cumplen las siguientes condiciones. Como uno es copia del otro, vamos a decir que el lado A es igual al lado A', el lado B es igual al lado B', el lado C es igual al lado C'. Este lado igual a este. Hablamos de correspondencia. Este es correspondiente a este es correspondiente a este y este es correspondiente a este. Y a la vez tenemos que el ángulo A es idéntico al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C es igual al ángulo C', nada más. Entonces, normalmente se utiliza estos símbolos, se pone una marquita. Este lado igual a este lado igual a este y este lado idéntico a este. De la misma manera se puede colocar a los ángulos, nada más. Ahora, los criterios de congruencia son los siguientes. El primero dice lado, lado, lado igual a lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el lado A es igual al lado A', el lado B, aquí está, el lado A es igual al lado A', el lado B es igual al lado B', este lado B' igual a B o B igual a B', y el lado C, acá está el lado C, es igual al lado C', C igual al lado C', entonces podemos concluir que el triángulo 1, vamos a colocar acá triángulo 1 y acá triángulo 2. Lo mismo arriba, por favor. Triángulo 1, triángulo 2. Podemos nombrar solamente con letras o con números romanos de esta forma o con letras con los tres vértices. Entonces, tenemos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Criterio viene a ser entonces la condición mínima necesaria para poder afirmar ya que los triángulos son congruentes. Es suficiente demostrar que tres lados de uno o asumir que tres lados de uno son iguales a los otros lados para asegurar que obviamente como consecuencia los ángulos van a tener que ser iguales también. Bien, el segundo criterio de congruencia dice lado, ángulo, lado igual a lado, ángulo, lado. ¿Por qué usamos esta terminología? Porque quiere decir un lado, un ángulo y un lado de un triángulo es igual a un lado, a un ángulo y un lado del otro triángulo, nada más. Entonces, este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. De la misma manera, lado A, lado B, lado C. Siempre lado se escribe con la letra minúscula correspondiente al vértice. Y ya sabemos que las letras mayúsculas a los vértices. Entonces acá tenemos B' y C'. Ahora, debemos ir en orden. Yo digo, por ejemplo, si el lado A es igual al lado A', me tienen que dar esas medidas. Este es el lado A'. Entonces, este lado A es igual al lado A'. Ahora dice ángulo. Podría ser este ángulo. El ángulo B idéntico al ángulo B'. Entonces ya tengo un lado y tengo un ángulo. Aquí está, lado, ángulo. Ahora dice lado. El otro lado tendría que ser necesariamente este. Vamos a colocarle dos rayitas acá. Entonces, y el lado C es igual al lado C', entonces el triángulo 1 es también congruente con el triángulo 2. Lado, ángulo, lado. No podemos ir de forma desordenada, lado, ángulo, lado. Tiene que ser en forma ordenada. Lado, ángulo, lado. O podría ser lado, ángulo, lado. No se puede desordenar. El tercer criterio de congruencia es el de ángulo, lado, ángulo.
como les he dicho, tenemos que ir de manera ordenada. Entonces, podría ser, por ejemplo, que si el lado o el ángulo A, si el ángulo A es igual al ángulo A', este ángulo es igual al ángulo A'. Lado, este lado, el lado B, es igual al lado B'. Ángulo, lado, tendría que ser necesariamente este porque tiene que estar ordenado. Entonces, ángulo, lado y este otro ángulo. Vamos a tomar este otro ángulo C. Entonces, el ángulo C es igual al ángulo C'. Entonces, también podemos afirmar que el triángulo 1, que es este, es exactamente congruente al triángulo 2. Entonces, ya tenemos 3 criterios. El cuarto criterio, lado, ángulo, ángulo. De la misma manera, acá yo tengo lado A', lado B', C', B, C. Lado. Podríamos tomar, por ejemplo, obviamente cuando digo podríamos tomar, se supone que estos van a ser los datos en los ejercicios. Entonces, el lado B es igual al lado B'. El ángulo, vamos a tomar el ángulo C. Este ángulo igual a este. Entonces, tenemos como dato que el ángulo C es igual al ángulo C'. Cuando anoto este, se supone que son los datos, lo que me están dando, lo que tengo para poder resolver el ejercicio. Ahora, lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, no puedo saltar acá. Tendría que ser ordenado. Lado, ángulo, ángulo. Entonces, el tercer ángulo va a tener que ser necesariamente este para poder utilizar. Entonces, acá tenemos que el ángulo B es igual al ángulo B'. Entonces, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2.